Bueno, vamos a continuar con más cosas, con más temas interesantes. No sé si lo saben, por si no lo saben, se lo voy a comentar a todos ustedes. El 23 de abril de este año se cumplieron 400 años de la muerte del personaje del Inca Garcilaso. Bueno, para hablar de ello hemos invitado a Luis Rodríguez, que es secretario de la Cátedra Intercultural de la UCO. Luis, muy buenas. También hemos invitado a Fátima Entrenas, que va a ser la directora, bueno, es ya la directora de un proyecto cinematográfico titulado Inca Garcilaso, la voz del mestizaje, y entre otras cosas que vamos a hablar porque viene a contarnos un montón de cosas. Pero para introducir todo esto vamos a hablar un poco del personaje del Inca Garcilaso, que saben ustedes que bueno, pues, fue una persona muy relevante en su tiempo, y para hablar de ello, pues Luis Rodríguez, yo le voy a llamar que es todo un especialista en el tema o en el personaje, ¿no, Luis? No, más bien la responsabilidad nuestra de la Cátedra Intercultural es justamente la transversalidad, ¿no? Y en este sentido, desde hace años, bueno, él vivió, después de venir del Perú, de Cuzco, donde nació, como mestizo por la princesa y el capitán español, pero luego por circunstancias obligadas se tuvieron que separar, y aunque él estuvo hasta los 20 años en la cultura incaica, conociendo el quechua, el renacentismo, etcétera, se tiene que venir para acá, para España. No le reconocen los méritos de su padre, porque lo acusan también de falsante allí en contra de la corona, y le niegan todo, bueno, los derechos a los que él creía, y su padre también, que tenía derechos. Se queda en Montilla, y en Montilla, bueno, 30 años, en la casa del Inca de Montilla, sí, está en Montilla, efectivamente, donde se vienen haciendo muchas cosas desde siempre. Bueno, y nosotros hemos colaborado en Comentarios Reales, que es la perfecta descripción, en el 2009, la perfecta descripción de qué fue impresionante la cultura incaica, y se declara efectivamente incaico, el Inca Garcilaso. O sea que estaba la Santa Inquisición y todo lo que no fuese pureza de sangre y tal, pues no estaba, y él se reconoce como tal. Convive con Cervantes, desde luego, por eso el mismo día que muere Cervantes, el 23 de abril del 16, y Shakespeare, los tres, ¿no? Y del Día Mundial del Libro se conmemoran los tres. Pero los otros dos personajes, bueno, están, en fin, más reconocidos. Más reconocidos. O y conocemos más. Más conocemos más a nivel mundial incluso, ¿no? Pero justamente nosotros no nos podemos inhibir, y de hecho este año del cuarto centenario del fallecimiento del Inca, está la Diputación, la provincia, muchos pueblos, el ayuntamiento, la embajada, la Consejería de Cooperación, el Cabildo, por la parte de su enterramiento, que es la Capilla de las Ánimas, donde él se enterró cuando murió, y hemos hecho un esfuerzo común para no inhibirnos de lo que hoy puede constituir un referente a nivel mundial. Y sí, cuando hablamos siempre del paradigma de Córdoba a nivel mundial, se hablaba del Al-Ándalus, que convivieron los judíos, los cristianos y los musulmanes pacíficamente. Bueno, hoy día eso parece que es muy imposible, ¿no?, de acuerdo con los datos que continuamente estamos viendo. Y bueno, yo recuerdo a Obama, cuando en su primer mandato, cuando estuvo en el Cairo, habló del referente del paradigma de Córdoba, que fue posible en el siglo XI y tal, que Córdoba fuera la ciudad de encuentro entre distintas culturas, y convivieron. Bueno, pues ese emblema afortunadamente nos persigue a la ciudad, ¿no?, de Córdoba, ¿no? Pero claro, lo que no podemos olvidar, que en el 492, desde aquí, desde la Diputación, la abadía, entonces era una abadía, se firma con Colón y la Reina Católica, bueno, el descubrimiento de las Américas, ¿no? Y bueno, al final el Inca viene aquí, a Montilla, 30 años, vive desde el... Estuvo más tiempo aquí que en las Américas, ¿no? Sí, estuvo aquí al 20 años y él muere a los 77. Vino con 20, 50 y tantos años aquí, ¿no?
Y aquí, bueno, él trae la juventud y se lleva el desencanto de, hombre, siendo testigo de también el encuentro entre dos culturas del antiguo mundo, España y el viejo continente, y el nuevo continente, que era toda la cultura incaica. Y esa especie de contraste lo podía haber olvidado perfectamente. Después hereda aquí en Montilla, es un hombre y en Córdoba vive 25 años, ahí en la calle de An, y bueno, sus cenizas están enterradas en la mezquita catedral, en la capilla de Ánimas, y claro, esa figura es una figura de relevancia, porque no es solo por la riqueza de su prosa, la belleza de su literatura, sino sobre todo porque ha sido una figura que ha influido en la Ilustración, y hoy se puede interpretar como que ese paradigma de lo que fue la convivencia entre distintas culturas monoteístas, pues hoy Córdoba puede efectivamente vanagloriarse y difundir y reflejar que en un mundo tan hostil, tan vomitivo, ¿no?, tan falta de valores, de criterios, de convivencia, ¿no?, el tema de refugiados, la guerra, o sea, no sé a dónde vamos a llegar, incluso dentro de la política europea, el Brexit y todo lo que... Es decir, estamos en un mundo bastante disperso y no muy converso, ¿no? Bueno, pues yo creo que el conmemorar, primero era digno recuperar la memoria de una figura tan insigne que ha estado un poco omitida y que muchos, incluso cordobeses, no conocen quién es, y luego a nivel mundial el esfuerzo común es, oye, que el paradigma del al-Ándalus en Córdoba es sustituido por el paradigma de la voz del mestizaje, fraternidad, encuentro positivo entre distintas maneras de vivir, de pensar, de tener religión, y bueno, eso es lo que denominamos ahora el paradigma intercultural. Y hoy día, pues yo creo que no es solamente una celebración, sino me da la impresión de que no nos podemos inhibir en su cuarto centenario de su muerte, sino que debemos activar en la primera parte. Hemos hecho una serie de actividades que ya... Sí, habéis venido desarrollando hasta la fecha una primera parte repleta de actividades, ¿no? Repleta de actividades, bueno, la ofrenda floral en la capilla, que luego en el 78 el rey Juan Carlos cogió parte de su ceniza y la llevó a donde nació, en el Cuzco, y se reflejó un reencuentro del viejo continente, España, con la cultura incaica, ¿no?, con la cultura del Perú, con la cultura de las Américas, ¿no? Y bueno, se limpió un poco esa imagen de lo que pudiera haber sido el colonialismo, ¿no?, que tanta... No, yo creo que su figura justamente lo que indicó que independientemente de los males que puede tener cualquier encuentro en las condiciones que se dio, entonces era muy normal que se dieran en otros países y que se dio en las Américas, él lo consideró como un enriquecimiento, respetando su propia cultura. Y entonces, claro, eso hoy día es además él lo dice a boca llena, literalmente, ¿no?, a boca llena, y se cambia el nombre y se pone el Inca, porque procede del Inca, domina el quechua. Entonces reconstruye 50 años después de salir de allí como una especie de pago a su historia, ¿no?, claro, es el primer escritor americano, no solo por la belleza de su escritura, sino sobre todo por su filosofía de fraternidad, de hermandad, ¿no? Entonces hoy, si nosotros somos capaces de exponer, ahora con la película, eso realmente es el sentido que tenemos. En primero hemos hecho la ofrenda floral, con todos los condimentos propios de la cultura incaica, con la ayuda del Cabildo. Después se ha estrenado su busto por donación del gobierno peruano en lo que es la Plaza del Indiano, y bueno, luego hemos tenido exposiciones muy importantes y sobre todo este simposio internacional. Me he traído ahí donde han estado las figuras más insignes a nivel mundial de lo que significa el Inca y de lo que significaría no solo obviarlo y rememorarlo sino simplemente difundir lo que hoy puede ser efectivamente un nuevo paradigma, el paradigma
de la convivencia, de la cultura, de la paz, y desgraciadamente, en fin, no vamos a insistir en nada, lo que significa. Y termino en mi intervención lo que quería decir, que hay una segunda parte del año incaico. La primera ha sido una investigación de tipo básico, con grandes autores de todo el mundo, donde efectivamente hemos tenido una reflexión. Pero, bueno, desde el ámbito educativo en el que yo me muevo, ¿no?, por ser miembro de la universidad y tal, es fundamental que la cultura, la pérdida de valores, se está dando con demasiada celeridad. Estamos volviendo más atrás que hacia adelante. Sí, al aislamiento, al no a cerrarnos, hermetizarnos, ¿no? El nacionalismo, el patriotismo, los ismos, estos son muy peligrosos, porque hace nada en Manchester vivimos, después de lo del Brexit, una escena violentísima donde 3 chavales jóvenes expulsaron a una persona de procedencia africana, lo insultaron. Es decir, se puede llegar efectivamente a ese racismo, a esa xenofobia, a esa falta de convivencia, ¿no? Y en ese momento tan peligroso, el difundir, por ejemplo, la figura del Inca como la persona que amó las diferencias y las fundamentó en el buen sentido para hacer una convivencia más integral, más pacífica, más cooperativa, ¿no? Bueno, el tema de la educación es fundamental. La educación es que si nuestros alumnos y alumnas de los niveles prioritarios, infantil, primaria, bachiller, etcétera, empezando por ahí, no son capaces de entender que existen otras maneras, otros espíritus, otros compromisos. Sí, en un futuro será difícil. Será difícil que recuperemos. La película, pues, que estamos convencionando con todas las instituciones, pero especialmente con Cultura, el aula del cine, y con la de Educación, para que una vez que se realice esta película mediometraje, en convivencia con las consideraciones que Cuzco y Perú en general tienen sobre esta figura, luego vamos a hacer un trabajo conjunto, pero con un objetivo principal, y es que la difusión de este cortometraje, mediometraje, largometraje, en fin, estamos en el proceso, tenemos el guión, estamos ahora pronto, mañana, se va Fátima a Perú para justamente negociar todos los aspectos que ellos van a aportar. Pero es una película de referencia a nivel mundial de lo que significa la educación como un medio para evitar que el mundo, si no es mestizo, no hay mundo. Sí, no hay es mundo. una equivocación. Una equivocación. No sé si, bueno, vamos con Fátima, no sé si hay algo audiovisual referente al Inca Garcilaso hasta la fecha, creo que poquito, si hay es poco, ¿no? Bueno, realmente, tal y como nosotros lo planteamos, la verdad es que no hay absolutamente nada. Sí que hay documentales sobre la vida del Inca, pero bueno, lo que nosotros planteamos, que es una película de ficción basada en su figura, hasta el día de hoy no hay nada parecido. Ya está el guión escrito, por lo que sí. ha comentado Luis. Bueno, estamos en proceso porque ahora, de hecho, cuando vaya yo a Cuzco, queremos hablar con José Antonio Mazzotti, que es un especialista garcilasista, y nos va a ayudar en la parte, sobre todo, que queremos rodar allí en Cuzco, porque, bueno, toda esa parte de su infancia, no su adolescencia, la verdad es que es muy importante, que luego además se refleja en los comentarios reales. Y bueno, como este hombre además es de allí, es de Perú, creo que nos va a aportar una visión pues bastante completa de esa parte que queremos rodar. Sí, ahí. Importante conocer cómo fueron sus raíces, ¿no? Claro, esa cultura, esos principios, esos valores que tenía el Inca, ¿de dónde le vienen? ¿De dónde le vienen? Efectivamente. Nosotros hace 4 años, cuando se celebró el Comentarios Reales, los 4 años de la revisión de la cultura incaica, le llamamos El Inca Vive. Y para ver que el Inca vive, nos desplazamos a Cuzco y tenemos otras grabaciones de otro tipo, donde efectivamente el Inca sigue siendo un referente de la cultura americana. Un respeto absoluto. Cuando vienen a Córdoba, porque esas son otras cuestiones de las que estamos aludiendo, la ruta del Inca. Y hay muchos iberoamericanos, lo sé yo por el ámbito formativo en la universidad, hace unos años, venían, pero querían emigrar, en el buen sentido, a la Meca, que a la Meca quiero decir a la casa donde vivió primeramente en Montilla, ¿no?
y eran profesores, alumnos, porque para ellos... La fecha de hoy se mantiene en la Se casa mantiene y hacen muchísimas actividades. Y es un icono de Montilla, la casa del Inca. Sí, la mantenemos. Pero lo que dice ella, y ya creo, en fin, yo he hablado quizás en exceso, lo que dice es la peculiaridad de la grabación es su inclusividad. Y yo me gustaría que explicara qué entendemos por inclusivo, ¿no? en la grabación que se va a hacer. O sea, no es ánimo de lucro, no hay nada de esto, es aportación gratuita, los gastos evidentemente son costosos, ¿no? Pero hay una inclusividad que sí me gustaría que desde la parte nuestra más básica, tenemos mucha fe en que ellos, que tienen, es una producción que tiene 13, 14 películas de figuras de relieve de Córdoba anteriores, desde esta perspectiva, bueno, han sido los que han propuesto que efectivamente el Inca en su segunda fase del año, pues quede reflejada en un documento que la gente joven la pueda ver en sus propias aulas y sea un instrumento de cultura, pero inclusiva, y esa es la inclusividad que... Sí, va a ser una película que vas a dirigir junto con Miguel Ángel Entrenas, ¿no? Eso es, y como bueno sabéis ya algunos, el recorrido que llevan ellos no fundamentalmente es la de hacer producciones audiovisuales que sobre todo sean inclusivas, es decir, que sea con asociaciones de discapacidad, con institutos, es decir, que contamos con un equipo humano bastante extenso, ¿no? Y luego, bueno, pues también esa vertiente que tiene la productora, ¿no? de hacer proyectos audiovisuales, pero con un compromiso social y sobre todo educativo. Es decir, que luego, posteriormente, este tipo de proyectos sean utilizados en la aula y a través de ellas, pues primero se estudien valores como lo que ha comentado Luis, del mestizaje, de la tolerancia, como en la última de Averroes y Maimónides, que hablamos de la convivencia entre las religiones. Que de hecho ya habéis estado por diferentes centros, ¿no? Sí. Eso es, no solo en diferentes centros de Andalucía, sino que incluso desde Francia se pusieron en contacto con nosotros para que hiciésemos unas actividades allí en los centros de enseñanza de allí y trabajásemos este tipo de temas que, bueno, sobre todo de la convivencia religiosa, ¿no? Que allí la verdad es que es un gran problema y se trabajó con los alumnos. Además de esto, de trabajar ciertos valores que queremos que la sociedad, ¿no? Creemos que deben de arraigarse, sobre todo, como decía Luis, en los centros educativos, ¿no? En los niños, que son el futuro. Trabajamos también un poco el contacto con el lenguaje audiovisual, ¿no? Yo, como especialista en cine, ¿no? Y análisis fílmico, creo que también es importante, ¿no? En la sociedad el poder, bueno, pues dar unas pautas, ¿no? Para que la gente no sea, digamos así, manipulada, ¿no? En el sentido de bueno de la palabra, y una sociedad en la que vivimos, que estamos constantemente bombardeados, también tengan ese pequeño acercamiento al lenguaje audiovisual. O sea que la verdad es que llevamos varios aspectos dentro de los proyectos audiovisuales. No es simplemente hacer un cortometraje y que quede ahí, y que la gente disfrute, sino tiene una parte lúdica, una parte didáctica, que sí, bueno, que lúdica también, en lo que, bueno, puede tener de ficción y tal, de agradable, de conocer otra época, pero sobre todo, y esa es una cuestión que tú debes entender muy bien, y que todavía nosotros somos analfabetos en eso, es que la nueva sociedad requiere la imagen, el dominio de la imagen. Las nuevas tecnologías nos han obligado, nos han evocado a lo audiovisual, ¿no? A lo audiovisual. Los alumnos nos enseñan cómo se entra, cómo se llega a Wikipedia, cómo se llega o sea, tienen un dominio de otra manera de expresarse, de dialogar, que desgraciadamente, vamos, yo ya por mi edad y tal, me temo que estoy fuera de juego. Es decir, que hay que entrar justamente en esa dimensión que es el tema de la imagen. Sí, la imagen tiene sí un poder o sí, real. es que otra alternativa no hay. Sí. Fátima, te marchas a Perú, es un proyecto ambicioso, difícil, porque se va a rodar un porcentaje en Perú y otro porcentaje aquí en Córdoba, ¿no? Eso es, claro. Bueno, es que, como decía, ¿no? Nuestra misión es, digamos, transmitir sobre todo el concepto de que el mestizaje es positivo, de que enriquece la cultura, como pasó aquí, ¿no? En su día con Al-Ándalus, y entonces pues es lógico que queramos hacer una película que sea en sí mestiza y que sea parte en Córdoba y parte en Cuzco. Y por eso queremos contar con los medios que dispongamos allí, ¿no? Para que realmente haya una convivencia en el mismo proyecto audiovisual, con distintas razas, en fin, que sea mestiza la película. Y por eso queremos ir allí a rodar la primera parte del Inca Garcilaso, que sería, bueno, pues su infancia y su adolescencia.
Sí. Es decir, que vas a buscar localizaciones, actores, todo lo que conlleva el rodaje de una producción, ¿no? Eso es, ahora bueno, voy con un proyecto de la Universidad de Boston. Sí, paralelamente. Exacto, Sí. y entonces ya voy a aprovechar para buscar allí contactos, para buscar localizaciones e intentar grabar también planos recursos que puedan servirme luego y digamos que ir preparando un poco el terreno para luego posteriormente ir en noviembre y poder ya rodar, tenerlo ya todo preparado para en sí el rodaje. El guión, como decíamos, está terminando. O sea, la parte española, donde su vida aquí en Montilla y en Córdoba propiamente, bueno, todo cómo escribe, cómo se relaciona, los pueblos de Córdoba son muy importantes, esta zona de en torno a Montilla, por ejemplo Posada, con Gonzalo Silvestre, donde escribe La Florida, la segunda parte de Comentarios Reales, la historia general, que también nosotros publicamos a través de la Diputación, bueno, facsímiles, ¿no? Y la gente a nivel mundial, y esa era una cuestión que yo creo que es bueno detectar, es decir, no nos podemos inhibir de una responsabilidad social muy importante. No es simplemente conmemorar la figura que no quede en el olvido, sino simplemente responder a un requisito de supervivencia social, ¿eh? Y creo que la figura del Inca en sí fue el primer ilustrado a nivel mundial que desde el principio, eso lo dice Vargas Llosa, ¿no?, en el artículo sobre el Inca, recientemente, pues hablaba de que fue un gran ilustrado, no solo en el tema literario, sino su pensamiento y emociones, crear un mestizaje de respeto a las distintas culturas, que una cosa es la multiculturalidad que se respeta, que hay muchas culturas, pero otra cosa es la interculturalidad, y es que respetamos lo propio y lo del otro y convivimos y nos enriquecemos. Ese, desgraciadamente, es un concepto que empezó muy fuerte y que en Europa en el 2008, con el diálogo intercultural en Europa, pero claro, Europa hoy no es justamente un referente de esa filosofía de convivencia. Lamentablemente Inglaterra se ha separado de Europa, pero yo soy en ese sentido una persona que creo en la convivencia mutua, en el respeto a las desigualdades, ¿no? En este momento, más bien lo que tenemos es una demanda, y eso lo dicen personas de relieve, en este caso, por ejemplo, el Papa Francisco y tal, ¿no?, de que hoy día, siglo XXI, Occidente, con un potencial enorme en armas, en no sé qué, pero con una desidia absoluta en lo que es el respeto humano, la igualdad, la convivencia, la paz, y esa es la figura que nosotros estamos obligados a divulgar, a sensibilizar entre nuestros propios alumnos, porque finalmente son ellos los que convivirán, y en las circunstancias que estamos llegando, lamentablemente yo creo que en vez de avanzar, se está llegando hacia atrás. Estamos, la verdad, que en un momento delicado. Fátima, esta es una de las últimas, la última producción, ¿no?, Eso es. en torno a un personaje histórico, ¿no? Sí, en este caso, bueno, pues fue Maimónides y Averroes, y bueno, lo que os comentaba, ¿no?, que se trataba del tema de la convivencia de las religiones, y bueno, como eso se ha ido trabajando. Este es el busto que se ha... Este es el busto, del Inca Garcilaso. Es un legado del gobierno peruano desde hace tiempo, y que el ayuntamiento efectivamente lo ha puesto en un lugar que donde hoy día, en el tema del mestizaje y del turismo responsable, ¿no?, es la Plaza del Indiano. Miles y miles de personas se preguntan quién es este señor. Se ha puesto hace un mes, pero ahora hay una necesidad fuerte de a todos los cicerones, nuestros cicerones, que no hay que olvidar que Córdoba es una ciudad de turismo cultural inmenso. Hay que justamente esta ruta, he escuchado yo al responsable de turismo, vicealcalde, don Pedro García, esta mañana, de que hay que iniciar nuevas rutas. Claro, hay que iniciar la ruta incaica, porque ya le digo que tiene mucho significado. Ahí está justamente las personas que estuvieron en la conmemoración, y que todos prácticamente coincidimos en personas políticas, personas de la academia, personas productivas, etcétera, que la renovación del pensamiento del Inca tenía necesariamente que difundirse como un referente primero y único de lo que es el respeto al mestizaje. Él es un indígena aquí, perdón, un inmigrante. Él está aquí
y aunque tiene beneficios por su herencia y demás, pero él es un inmigrante en aquellos tiempos, sí, en aquellos tiempos, y con la Santa Inquisición y tal, ¿no? Pues se sintió orgulloso y lo declaró públicamente en sus obras, ¿no? Bueno, ¿para cuándo vamos a ver esa proyección, Fátima? Bueno, teníamos pensado que para el año que viene, más o menos en abril, se termine, pero bueno, como sabéis, esto vamos un poco... sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba, Exacto, ¿no? Estamos esperando un poco que, bueno, que todo el proceso vaya adelante. Ya estamos con algunas cositas, pero bueno, ahora también llega el verano y se para un poco hay que la hacer un cosa. parón. Eso es, así que en septiembre ya empezaremos a rodar todo lo que es la parte de aquí de Córdoba, de Montilla. ¿Tenemos ya personajes, actores Sí, y actrices? Sí. Sí, tenemos ya cara del Inca Sí. Garcilaso. Ricardo Luna es el que va a hacer del Inca Garcilaso. Sí. Y vemos que bueno, es un gran actor y además se parece físicamente, da su toque. Bueno, hemos visto por ahí alguna foto Eso es. del Inca que hemos ido pasando las imágenes para que se puedan hacer una idea, el parecido, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ya iremos buscando así a más personajes. Hicimos un casting, el primer casting, y bueno, pues poco a poco iremos concretando, en fin, los personajes y los perfiles. Tenía que decirte que la parte, perdona, del guión que se ha escrito aquí en Córdoba ha sido una colaboración de Antonio Varo y de Carlos Clemenso. Ya digamos, hemos terminado, bueno, hemos hecho el primer borrador y se irá perfilando poco a poco. Bueno, cada vez va aumentando las producciones, ¿no? Más grandes, Sí, ¿no? eso es. Esto ya es Sí. cruzar el charco y rodar, volver. Sí, Sí, No va a ser una tarea fácil. No, además es una cosa muy innovadora, es una nueva tendencia, ¿no? Desde el ámbito de la cátedra intercultural nosotros trabajamos mucho la cooperación internacional con zonas más deprimidas, en África, en América, esa es nuestra tendencia, ¿no? Pero hemos descubierto que el tema de la imagen, el tema de hoy día es imprescindible, es imprescindible. La experiencia amplia del colectivo que ella representa, pues así lo denota, ¿no? Es decir, recuperar las figuras de Córdoba que han dicho algo en un momento, desde Séneca, Góngora, el pintor Julio Romero, son gente que no solamente lo que hicieron, el contenido, sino su mensaje, ¿no? Bueno, pues ellos lo han recogido así y en este momento histórico el tema del online, ¿no? Esto de que cada uno desde su sitio, en su entorno, se puedan hacer didácticas, pero se puede ver en todas las aulas de Andalucía, de infantil y tal. Eso es muy difícil, como no sea, entrando justamente en una nueva dimensión de la comunicación. El diálogo se establece fundamentalmente a través de la imagen. Sí, bueno, Yo creo que hay que darle este proyecto, pues uno de los fines que tiene es proyectarlo, ¿no? En los centros educativos, ¿no? Porque si no, es un paréntesis, se hace un simposio magnífico y tal, lo disfrutamos, un entorno determinado, y las consecuencias pues no son las positivas, ¿no? En el sentido de sensibilización, de concienciación, etcétera, ¿no? Por eso estamos muy osados, diría yo, por los recursos, en fin, no son tan deseables como, en fin, sin hablar podemos entender, ¿no? O sea, son unos tiempos no son los mejores. Sí, sabemos que para hacer cualquier producción pues hacen falta muchos medios técnicos y bueno, se va a intentar con lo menos posible. Lo menos posible hacer mucho y en ese sentido, bueno, esa es la bueno, labor. aquí el equipo yo sé que son unos auténticos profesionales y sacan un partidazo a las cosas. Sin ánimo de lucro, con una gran voluntariedad, yo los admiro, los sigo desde fuera durante muchos años y este encuentro que se ha producido es un momento especial, porque hoy día, efectivamente, vosotros lo sabéis mejor que nadie, como una mezquita, y que la gente sigue mucho la imagen. Y no, al seguir la imagen hay que tener cuidado. Es decir, hay que cultivar y conceptualizar a los alumnos desde pequeños que no cualquier imagen... Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Fátima, vas a Perú, vienes de Perú, en septiembre rodaje, tenías más cosas por ahí, ¿no?, que me quieras contar. Bueno, sí, bueno, todo lo que tiene que ver con el proyecto, ¿no?, audiovisual, lo que comentaba Luis, ¿no?, que nosotros, bueno, es verdad que no tenemos un equipo económico, ¿no?, ninguna producción económica muy amplia, pero es cierto que siempre contamos con un gran equipo humano, ¿no? Y en este caso, bueno, pues vamos un poco allá y queremos implicar también a la gente de Perú, no solo ya con la gente de aquí de Córdoba, que esta vez vamos un paso más allá, ¿no? Y bueno, es cierto que gracias, por ejemplo, a los eventos que han realizado la cátedra, hemos tenido la posibilidad de tener contacto con gente importante, ¿no?, en el ámbito de, bueno, en este caso del Garcilaso de la Vega, que nos permiten, digamos, ampliar un poco más las miras y dar ese salto, ¿no?, transatlántico hacia Cuzco.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca este proyecto, este año conmemorativo del 400 aniversario de la muerte de este personaje que tanto significó para Córdoba y para su tierra natal, evidentemente, y que bueno, que ya se ha puesto sobre la mesa una primera parte y que viene una segunda parte con este proyecto que va a ser muy bonito y muy audiovisual, lo vamos a poder disfrutar todos. Eso espero, que Pues, se disfrute sobre todo. Don Luis Rodríguez, ¿alguna cosita más? Pues simplemente daros las gracias, porque en fin, yo creo que todo esfuerzo es más o menos apreciado en la manera que se difunde y se conoce. Bueno, ha sido vosotros la primera imagen que se ha dado sobre este esfuerzo común y yo creo que, bueno, simplemente agradeceros y esperemos que en lo sucesivo siempre habrá momentos para hablar un poco de la filosofía de convivencia, que es donde nosotros trabajamos. Por supuesto. Sí. Fátima Entrenas, te espero a la vuelta para que me cuentes cómo ha ido ese viaje. Estupendo, encantada de contaros y de compartir con vosotros la experiencia. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues ya lo saben, se cumplen 400 años de la muerte de esta persona, de este personaje tan relevante para la cultura, el Inca Garcilaso. Vamos a hacer una pausa y nosotros regresamos enseguida, no se marchen, hasta ahora.